para compartirles la presentación que nosotros pues hemos preparado para ustedes. Me cuentan acá que estamos en vivo por Instagram, entonces, bueno, saludos a todos por la red social y vamos a iniciar entonces de una vez con este tema súper interesante, ¿no? Yo sé que llama mucho la atención, además porque yo digo está de moda. Casi siempre uno ve que hay modas, ¿no? Y pues no nos toca quedarnos atrás, toca estar en la moda, como dicen por ahí. Entonces, el tema, como lo ven ustedes, lo titulamos así: trazabilidad metrológica de las mediciones, la clave para el cálculo de la incertidumbre. Queda uno así como que, ¿what? O sea, ¿cómo lo dijeron? Pues, mis queridos colegas, en 60 minutos, prometido, en 60 minutos vamos a tener claridad de cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestro laboratorio clínico. Y lo más importante, cómo esto va a aportar al aseguramiento de la calidad de los resultados. Cada vez que ustedes vayan a implementar algo, pregúntense, bueno, ¿y esto en qué me aporta? ¿Cierto? Porque a veces hacemos muchas cosas y cuando uno se detiene a analizar y uno dice, bueno, pero ¿y esto qué tanto me aporta a mí? ¿Sí? Entonces, es muy importante pues hacer esa reflexión, pero créanme que esto sí les aporta al aseguramiento de la calidad de los resultados. Bueno, me presento. Ya yo sé que muchos me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Aely Sánchez. Yo soy orgullosamente profesional del laboratorio clínico y siempre les insisto a ustedes que se sientan súper orgullosos de su profesión porque tiene un valor, la verdad, muy grande para la comunidad, para los pacientes, aunque a veces no es tan valorado, ¿no? A veces no es tan valorado, pero no importa. Nosotros comenzamos valorando nuestra profesión nosotros. Y ya eso, créanme que eso va haciendo mella. Soy especialista en gerencia de la calidad, formadora, implementadora y auditora de diferentes sistemas de gestión, pero creo que la frase que me define es que me apasiona todo esto de la calidad analítica, porque me parece que es una herramienta importante para que nuestros resultados sean exactos y que a su vez pues se toma una decisión clínica con nuestros resultados. Entonces, imagínense ese gran aporte que hacemos nosotros desde nuestro laboratorio clínico. En este momento soy la fundadora de Seed Solution y cofundadora de Lab Solution con mi colega Ariadna Bastidas en Panamá y para Panamá y Centroamérica, que ella está tras bambalinas, pero ahí está, nos está ayudando con todo el tema de logístico para poder desarrollar esta sesión. Y estas dos empresas, pues nos dedicamos a impulsar la excelencia de los profesionales de laboratorio clínico. Lo hemos colocado así como en nuestra misión porque queremos con estas sesiones, cuando tenemos la oportunidad de estar, de compartir un espacio, es impulsar a que mejoremos continuamente nuestras competencias profesionales. Y entendamos que con lo que nosotros salimos en el pregrado, pues ya no es suficiente. Con lo que estudiamos en un progrado, en un posgrado, en una maestría, pues a veces si lo hicimos hace mucho tiempo, pues ya no es suficiente porque el mundo es cambiante, es dinámico, ¿sí? Entonces, por eso es el sentido de estas sesiones que hacemos para poder transmitir ese concepto, ese tema específico que puede aportar, ¿cierto?, a la mejora de la calidad de sus competencias y al final a que ese papelito, ¿cierto?, ya sea electrónico o físico, que nosotros entregamos con un resultado, impacte de la manera correcta las vidas humanas. También pues nos dedicamos a hacer formación, distribución de productos, consultorías y auditorías y bueno, todo este tema que les ayuda a los laboratorios y a los profesionales a mejorar continuamente. Y hoy vamos a dar ciertas indicaciones para el desarrollo de esta sesión. Como les decía, prometido 60 minutos que vamos a aclarar todo este embrollo de la trazabilidad metrológica.
Entonces, como primera instrucción, vamos a tener los micrófonos cerrados. A veces se conectan, bueno, ya de hecho había visto ya más de 60 personas conectadas, más los que están en las redes. Entonces, tengamos nuestros micrófonos cerrados, las preguntas por favor en el chat. Trato de responder las preguntas. Obviamente yo no tengo la verdad absoluta de todo, no lo sé todo tampoco, pero lo que no sé lo podemos averiguar, eso sí se los garantizo. Entonces las dejamos escritas, al final hacemos una sesión pequeña para responder lo que humanamente yo les pueda responder y lo que no, pues lo revisamos. Las personas interesadas en tener un certificado de participación, porque obviamente yo entiendo, esto es un tiempo que nosotros estamos dedicando a este espacio y el tiempo es el recurso que no volvemos a recuperar y obviamente eso representa un valor muy grande. Entonces, las personas que deseen la certificación, al final, lo hacemos al final, pues un poco para, entre comillas, asegurar que participaron o estuvieron ahí presentes en el desarrollo de la sesión, diligencian un link donde van a ir a colocar sus nombres completos, sus correos electrónicos. Es muy importante porque después a veces nos escriben, no me llegó, y a veces es un tema de emails. Sus números de identificación, porque pues María Vargas, hay muchas Marías Vargas, entonces tenemos que tener la claridad a quién estamos otorgando ese certificado de participación, y créanme que nosotros eso también lo tenemos controlado aquí. Entonces, al final, en el link, ustedes pueden acceder a sus certificados y algo importante y es que nos evalúen la sesión, porque la idea es que mejoremos continuamente, ¿no? Entonces, parte de ese mejoramiento es el feedback que ustedes nos puedan dar de estas sesiones, si de verdad tienen el sentido, porque detrás de esto, pues, hay un trabajo previo, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar si eso le aporta o no le aporta. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que siempre que hagamos algo hay que decir, bueno, ¿eso aporta o no aporta? Si aporta, si genera valor, ok, lo seguimos haciendo. Y si no, pues hay que cambiar la estrategia. No es que no hagamos nada, cambiamos la estrategia. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras indicaciones preliminares. Importante, el link para los certificados es solo lo que se registre hasta hoy a las 10 de la noche. Porque es que ya mañana pasado pues no se puede, ¿cierto? Son las personas que sacaron de su tiempo y pudieron estar en la sesión y hacer el registro para obtener ese certificado de participación, ¿ok? Iniciamos entonces con nuestro tema, trazabilidad metrológica de las mediciones, ¿cierto? Y cuando nosotros escuchamos esa frase, que ahora se escucha mucho, porque muchos laboratorios están incursionando en todo este tema de la acreditación de ISO 15189, que estoy feliz de eso, porque es que cuando uno tiene un estándar, eso lo obliga a uno a cumplir y de esa manera, pues como que amarramos la calidad de los resultados. Y parte de eso, pues incluye saber, aprender, entender cómo vamos a manejar todo este tema, la trazabilidad metrológica de las mediciones. Y cuando escuchamos esa frase, a veces quedamos así, ¿no? Como la muñequita que vemos aquí en la presentación. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le doy cumplimiento? ¿Qué cálculos voy a hacer? Esta sesión es para eso. Después de esta sesión, pues nosotros, antes de la sesión, pues quedábamos en una absoluta incertidumbre. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Pues en estos 60 minutos yo espero que al menos la incertidumbre sea menor, ¿sí? Si la podemos aclarar en un 100%, súper bien. Pero si la incertidumbre la disminuimos con respecto a cómo nosotros podemos implementar la trazabilidad metrológica de las mediciones en el aseguramiento de la calidad de los resultados, pues me doy por bien servida, colegas. Entonces, iniciemos cómo nosotros podemos, ¿cierto? Podemos aclarar diferentes dudas que tenemos con respecto a la implementación de este concepto para asegurar la calidad de las mediciones. Y vamos a iniciar, pues obviamente, leyendo a qué hace referencia la trazabilidad metrológica. Esta es la definición que está en el BIN y pues hay siempre que pegarse. Yo soy muy amiga y siempre me van a ver que yo todo me gusta respaldarlo con guías, documentos, con evidencia científica, pues para que eso que yo les estoy transmitiendo pues tenga un soporte, ¿no?
Entonces, el BIN ha definido la trazabilidad metrológica como la propiedad de un resultado de medición, es decir, lo que nosotros le entregamos a nuestros pacientes, por la cual dicho resultado puede relacionarse con una referencia a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuyen a la incertidumbre de la medición. Y aquí es cuando a ustedes se les agranda esa incertidumbre, esa duda, ¿no? Es asociada a todo. Y dicen, bueno, pero ¿y esto qué significa? Bueno, tranquilos. Vamos a resolver cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que tenemos que interpretar, y yo se las coloqué en colorcito, lo primero que tenemos que interpretar es a qué hace referencia cuando decimos una cadena ininterrumpida, ¿sí? Y esa cadena ininterrumpida y documentada quiere decir que nosotros podamos rastrear nuestro resultado a través de las calibraciones que se hicieron cuando se desarrolló el método. A lo largo de la sesión vamos a ir aclarando un poquito más. Y lo importante de la trazabilidad metrológica es que cuando yo identifico las calibraciones, pues pueda identificar también los errores asociados a esas calibraciones y que esos errores al final yo pueda decir cómo contribuyen a la incertidumbre o a ese error de las mediciones que nosotros naturalmente le aportamos a los resultados que emitimos, porque partamos de esa premisa. Todos los resultados que nosotros emitimos tienen una incertidumbre asociada o un error asociado, que eso es otro tema que en otra sesión vamos a aclarar o vamos a afianzar la relación que hay entre incertidumbre y error. Pero bueno, hoy los vamos a asociar. ¿Por qué es importante uno reconocer cómo contribuye la trazabilidad metrológica a mi incertidumbre? Pues porque dependiendo si mi error o mi incertidumbre es grande, pues así mismo será la calidad de los resultados que yo emita. No es lo mismo que si yo tengo un paciente que tiene 80 miligramos de glucosa, es lo real, lo que él tiene, y yo le haga una medición y diga que tenga 79, a que llegue a un laboratorio y diga que tiene 130. Entonces, dependiendo del error que yo le imprima a esa medición, pues así mismo será la calidad de los resultados. ¿Listo? Vamos a entender también este concepto con una analogía. Y recuerdan ustedes cuando nosotros éramos chicos, bueno, yo lo hacía, no sé usted, yo creo que sí. Jugábamos al teléfono roto, ¿no? Y entonces, para los que de pronto no identifican el juego, la idea era que se tenía un mensaje y la idea era que ese mensaje lo íbamos a transmitir de persona a persona. Y al final, pues verificábamos si el mensaje como se emitió la primera vez, pues así mismo se había hecho con la última persona. Y casi siempre nos dábamos cuenta pues que había un teléfono roto porque en algún punto se perdía, ¿cierto? En algún punto se perdía ese mensaje correcto. Y pues ahí se rompía la comunicación y por eso se llamaba el teléfono roto. Este juego se parece mucho a lo que estamos hablando con trazabilidad metrológica, porque tenemos un resultado que es trazable, ¿cierto? Que viene de un método que fue desarrollado y que a su vez ese método utilizó materiales, calibradores, procedimientos que vienen desde una producción anterior y que la idea es que a ese resultado lo podamos rastrear hasta hasta el punto más alto y que no se modifique, ¿cierto? Ese resultado con tanto error que se le vaya a imprimir a ese resultado final. No sé si me hice entender un poco. Entonces, la idea es que nosotros podamos garantizar que ese resultado mantenga su trazabilidad asociada a los diferentes eslabones y que no se rompa la cadena o no se rompa, pues, el teléfono y que se distorsione el mensaje y que al final el resultado del paciente
no era 79, sino que fue 130, porque hubo mucha incertidumbre que contribuyó a que se disminuyera la calidad de ese resultado. Entonces, la cadena ininterrumpida significa que el resultado o mensaje, en el caso del teléfono roto, no se distorsione, ¿cierto? Con todas las incertidumbres que sean establecidas. A eso nos referimos con cadena ininterrumpida. ¿Mm? Cuando nosotros vamos a hacer una medición de un analito, necesitamos casi siempre dos cosas. Damos equipos, ¿cierto? Para hacer la medición. Y necesitamos reactivos, ¿sí? Para poder emitir ese resultado final. Ese resultado, como les indicaba, tiene un error asociado, naturalmente. La idea es que el laboratorio clínico desarrolle diferentes estrategias para que ese error o esa incertidumbre no sea tan grande que afecte ese resultado final. Ese es el sentido de la calidad analítica. Sencillo. Pero el tema o el reto es, bueno, las estrategias, cómo las implemento en mi laboratorio para garantizar o controlar que ese error no sea tan grande. Entonces ya nosotros hacemos muchas cosas en el laboratorio clínico. Ejemplo, con las pipetas, con nuestros equipos, ¿cierto?, de medición, hacemos algo que se llama calibración. ¿Y qué es calibración? Hay varias definiciones. Realmente yo coloqué esta que es un poquito más sencilla, ¿sí? La calibración es la comparación. Cuando nosotros decimos vamos a calibrar, nos vamos a comparar, ¿cierto? Mi dispositivo de medición, en este caso, por ejemplo, la pipeta, con un dispositivo de referencia trazable. Y ese equipo o ese dispositivo de referencia trazable debe estar calibrado también con un estándar de un nivel aún más alto o más superior. Entonces, la intención de una calibración es que me comparo. Yo mido 50 lambdas, me comparo con la referencia y miro cuál es la diferencia, cuál es el error, ¿cierto? Cuál es la incertidumbre que hay. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber si estamos midiendo bien o si ya mi pipeta o mi termigrómetro, ¿qué más calibramos? O mi centrífuga no lo está haciendo de la manera correcta. Y cuando nosotros podemos rastrear esa trazabilidad de calibración, que quiere decir que ese dispositivo de referencia tiene una calibración y que a su vez puede que este haya sido calibrado con otro más alto, pues es lo que denominamos pues la cadena, ¿cierto? La cadena de calibración ininterrumpida y que casi siempre pues la asociamos a eslabones para que conozcamos cuál es el error pues asociado a las diferentes calibraciones que nosotros hacemos comúnmente en nuestro laboratorio. Continuando con el ejemplo de la pipeta, nosotros la mandamos a calibrar para garantizar pues que la pipeta mide pues bien o que tiene un error muy chiquito. Aquí vemos un resultado de un certificado de calibración donde nos dicen los volúmenes a los cuales nosotros calibramos nuestra pipeta, ¿cierto? Y nos dan el resultado de ese error, perdón, acá el error aleatorio y el error sistemático que tiene nuestra pipeta comparándolo con la referencia, ¿cierto? Aquí hay algo importante y es que aquí nos dan el error máximo permitido, porque hay que ser claros en algo, y es que yo calculo ciertos errores en diferentes contextos, pero lo importante no es decir cuánto error tengo, sino que si ese error me afecta la calidad de mi resultado o si no me afecta. Miren que un laboratorio de calibración me está diciendo, mire, este es el error de su pipeta, el máximo permitido es 0,3 y ese error máximo permitido, ¿dónde lo sacamos? Ah, están extraídos de la norma NSTC 8655. Eso es muy importante, porque a veces nosotros en el laboratorio clínico hacemos cosas, cuantificamos los errores, pero no nos comparamos con nada. Y entonces no sabemos si eso es bueno o es malo, si es poquito o es mucho. En el caso de las calibraciones pasa lo mismo, ¿cierto? Y es lo que nos dice, ok, su pipeta tiene un error, pero el error
de acuerdo a lo que dice este documento, el 8655, no impacta las mediciones que usted vaya a hacer con ella. Entonces, de esa manera nosotros, ¿cierto? Aseguramos que mi dispositivo de medición funciona. Pero, ¿qué pasa con los reactivos? ¿Cierto? Y nosotros ya en equipos hemos avanzado mucho. Yo creo que para mí, de todos los laboratorios con los cuales yo tengo contacto, todos tienen su cronograma de mantenimiento, de calibraciones que pues se llaman, casi siempre los llaman como aseguramiento metrológico de equipos, y tienen pues determinados sus cronogramas, sus frecuencias, guardan sus certificados de calibración. Aquí sí muy importante que ese proveedor con el cual ustedes se manden a calibrar, pues esté acreditado con la 17025, o que su patrón o esa referencia con que me van a comparar mi pipeta, pues haya sido calibrado con un laboratorio que esté acreditado, o que a su vez haya sido calibrado con otro patrón que también pues conserve o asegure la trazabilidad metrológica, y que nosotros pues podamos tener como la evidencia, pero que podamos hacer como esa, como diría uno, trazabilidad, es decir, devolverme a esa historia de aseguramiento metrológico. Ese es en el caso de los equipos, ¿no? En el caso de los reactivos, nosotros tenemos también que garantizar la trazabilidad metrológica de las mediciones, que es otra cosa, no es de los equipos, sino ya de los reactivos que utilizamos en nuestros laboratorios clínicos. Y esa trazabilidad metrológica es reconocer cuáles son los valores asociados de los calibradores que utilizamos, o materiales de control que también a veces tienen trazabilidad metrológica. Es decir, que nosotros podamos identificar cuál es la referencia, así como en el caso de los equipos, lo que hacemos es identificar cuál es la referencia con el cual hacen la calibración, o que venga de un proveedor acreditado, o que su patrón esté calibrado con un equipo por proveedor acreditado. Pues en este caso es lo mismo, solo que aquí nos vamos a enfocar a tener la información de los calibradores de los reactivos. ¿Listo? Y ustedes dirán, pero esto más cosas, tenemos que hacer más cosas. ¿Y cuál es el beneficio? Recuerden, siempre que vamos a hacer algo, tenemos que identificar cuál es el beneficio, para qué me sirve. La trazabilidad metrológica ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar que nuestros resultados sean comparables. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo, Adely Sánchez, soy diabética aquí en Bogotá, en el laboratorio Pepita Pérez, y yo soy de la costa, entonces cuando voy a la costa, ni me voy a hacer de pronto mi control de hemoglobina glicosilada, glucosa, pues allá también tenga la misma condición. ¿Por qué? Porque si comenzamos a tener diferencias, entonces para un médico soy diabética, para el otro soy normal, para el otro soy prediabética. ¿Y eso qué pasa? Que va a impactar la decisión clínica o el tratamiento que vaya a tomar ese médico conmigo. Puede que si soy diabética y me clasifican como prediabética o normal, pues ese tiempo lo vamos a perder, ¿cierto? Y mi enfermedad va a seguir avanzando, porque entonces yo voy a creer que estoy normal. Eso es lo importante cuando nosotros entregamos un resultado. ¿Y cómo nosotros aseguramos que nuestros resultados sean comparables? Pues de muchas maneras, como lo hacemos en este momento, con controles de calidad, con asegurando los dispositivos de medición, pero también asegurando y reconociendo la trazabilidad metrológica de los reactivos que utilizamos. Se van a dar cuenta al final que no es lo mismo utilizar un reactivo donde no sé qué trazabilidad tiene y qué incertidumbre tiene, a uno que yo sí la reconozco y la tengo en cuenta para asegurar los resultados de nuestros pacientes. Porque la idea es que los resultados sean iguales, equivalentes. Si el paciente es normal aquí en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en Europa.
¿sí? Y no que le cambiemos la condición clínica de nuestro paciente. Trazabilidad o la garantía de la comparabilidad, más bien, de nuestros resultados, como les mencioné, ya lo hacemos con diferentes estrategias. Y la verificación de equipos que lo coloqué acá, es un tema también que desde hace un tiempo para acá, los laboratorios ya los venimos implementando y que ya las personas y los colegas han entendido cuál es el objeto de hacer verificación de métodos. Es una manera de garantizar pues la comparabilidad de los resultados cuando calibramos pues nuestros equipos, ¿cierto? Nuestros dispositivos de medición, cuando procesamos control de calidad interno y externo, cuando hacemos análisis estadístico y tomamos acción. De esa manera estamos garantizando que esos errores que naturalmente se le imprimen a nuestras mediciones, pues sencillamente no sean tan grandes y que nos afecten ese resultado final. Ahora, pues nos toca ir al siguiente nivel, y el siguiente nivel es reconocer la trazabilidad metrológica de nuestros reactivos, para que lo tengamos en cuenta o para que lo podamos incluir como una estrategia de aseguramiento de la calidad de los resultados. ¿Listo? Pero bueno, y ustedes dicen, pero ¿cómo accedo a esa información? ¿Cómo yo encuentro esa trazabilidad metrológica? Y esa es la buena noticia. A veces les cuento que nosotros hacemos las cosas más difíciles de lo que pensamos. Entonces comenzamos a implementar cosas y métodos y adoptamos cosas de otros escenarios, ¿cierto? Para hacer diferentes metodologías y decir es que yo en mi laboratorio hago A, B, C, D. Y recuerden, siempre analicemos cómo eso aporta, ¿cierto? Y el tema de trazabilidad metodológica no es tan complejo. La buena noticia, mis queridos colegas, es que nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo. No tenemos que implementar matrices. No tenemos que adquirir software, ¿sí? Es algo muy sencillo, muy sencillo. Lo que pasa es que hay que entenderlo primero. Y cuando uno ya lo entiende, pues ya se da cuenta que la cuestión no era tan compleja, y espero que en esta sesión quede claro. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información? Ya les dije, no vamos a hacer ningún cálculo, la vamos a pedir. Eso es lo que tenemos que hacer, ahí está la clave. Hay que pedirla. Lo que pasa es que hay que saberla pedir, y cuando nos la entreguen, hay que saberla interpretar. Porque de nada sirve que tengamos documentos y que no sepamos para qué sirve. ¿A quién le vamos a pedir eso? Al proveedor, quien nos entrega el reactivo, ¿cierto? A ese proveedor es que le vamos a pedir. Pero hay que sabérselo pedir, porque también está la situación que como es un tema nuevo, entonces muchos no lo manejan. Entonces, si lo pedimos mal, pues ellos también lo piden mal, porque casi siempre el proveedor se lo pide a su casa matriz. Y entonces ahí nos quedamos enredados, y no salimos ahí del hueco, y al final no tenemos la trazabilidad metodológica. Entonces, ¿cómo la vamos a solicitar? Muy sencillo. Por favor, señor Pepito Pérez, necesito la trazabilidad metodológica de mis calibradores. Es que a veces decimos, necesito la trazabilidad metodológica de la glucosa. Y ellos, pero ¿cómo así de la glucosa? Casi siempre lo asocian a temas de equipo. Y entonces nos envían que el equipo, que cada cuánto se calibra, que la calibración se debe hacer tanto tiempo, porque se tergiversa el concepto. Lo vamos a pedir así. Trazabilidad metrológica de los calibradores. ¿Listo? Y luego que ellos nos envíen la trazabilidad metrológica de los calibradores, tenemos que saber que si lo que me están entregando pues cumple con lo que yo necesito. ¿Qué nos van a entregar? ¿Qué nos tienen que entregar? Pues, ¿a qué calibrador son trazables? ¿Cierto? ¿A qué puede ser un calibrador primario, secundario? Vamos a entender un poco esto. Un calibrador maestro o un procedimiento primario, secundario y demás. Hay unas clasificaciones. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, usted es trazable el calibrador XYZ, no es solamente eso. Yo necesito saber la incertidumbre, porque acuérdense, la trazabilidad metrológica es la clave para el cálculo de la incertidumbre, así se llama este webinar. Porque está bien, a mí me entregan una carta, un documento donde me dicen a qué soy trazable, el calibrador XX.
y entonces nosotros necesitamos utilizar esa información. Y realmente, pues de que sea el XX o que sea el JY, no tiene ninguna diferencia. Lo que a mí me interesa al final es saber la incertidumbre de ese calibrador. ¿Listo? ¿Y por qué necesitamos nosotros la incertidumbre? Pues para que recuerden que la incertidumbre está muy asociada al error, ¿cierto? A esa duda que hay en la medición. Entonces, la idea es que yo tenga en cuenta la incertidumbre con que viene mi reactivo para que la pueda utilizar en el cálculo final. Porque si la incertidumbre es muy grande y yo también le coloco una cantidad bastante alta de incertidumbre, pues al final la cuestión va a ser así. Y entonces lo que me debería dar 80 me está dando 120, pero es que tengo un porcentaje de incertidumbre que yo no puedo modificar, ¿cierto? No puedo modificar porque el producto me viene con esa incertidumbre asociada. Pero lo que yo le imprima sí lo puedo modificar. Entonces, ¿qué pasa? Si mi incertidumbre es así de grande y yo tengo una incertidumbre así grande, pues achico la mía, que es la que puedo yo modificar. O me cambio de proveedor que tenga una incertidumbre menor. Y a eso es que queremos llegar en un futuro, a obligar a los proveedores, ¿cierto?, que trabajen con materiales y que podamos tener activos con calibradores con una incertidumbre pequeña. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, verificamos para que no se escuche mal. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a decirle a nuestro proveedor? Necesito la trazabilidad metrológica del calibrador. Algunos nos entregan el patrón de referencia también, algunos, no todos. Nos entregan la concentración y nos dicen el apellido. Ese es el nombre del calibrador, pero el apellido es el valor de la incertidumbre asociada a ese calibrador. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué? Ya mi fabricante me va a entregar el documento. ¿Cómo sé yo que es eso lo que necesito? Ok. Entonces, en un momentico, ya está en otra diapositiva, nosotros evaluamos el documento que nos entrega. Cuando nosotros tenemos ya esa información, ¿cierto? Utilizamos esa incertidumbre, como les mencioné, para hacer el cálculo total. Pero hay un tema que es importante también que tengamos en cuenta, y es que de acuerdo al calibrador o al tipo de calibrador que haya utilizado el fabricante, pues yo también puedo decir si qué tan buena es la trazabilidad metrológica de mi prueba. Y allí es cuando nosotros nos podemos apoyar en un documento que yo sé que ya muchos lo han escuchado, y es la ISO 17511. Esta es una ISO que nos ayuda a identificar a qué cadenas son trazables las pruebas que tenemos nosotros en el laboratorio clínico. Una cosa es que yo tenga la información, ¿cierto? Ya me la entregaron. Pero yo después, ¿qué tengo que hacer? Pues definir a qué cadena soy trazable. Y este documento realmente hace, pues ya hace un tiempo, hace un tiempo tuvo un cambio. Antes habían solamente como 5 eslabones de la cadena, porque es solamente una cadena. Ustedes ven, esto es lo que significa la cadena de trazabilidad metrológica. Esta es mi resultado y yo puedo rastrear hasta dónde llego. ¿De qué depende? Pues del calibrador que haya utilizado mi fabricante, no depende de mí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que aprender? A interpretar dónde me ubico, ¿vale? Entonces, mi fabricante me dice, mire, yo soy trazable al calibrador XYZ, su incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre es 0.1 y ya tengo la información, tengo en cuenta la incertidumbre para un cálculo final, que ya lo vamos a ver, pero adicional, se hace pertinente que nosotros podamos caracterizar a qué cadena somos trazados. Entonces, yo tengo mi fabricante, un fabricante que él diseñó el procedimiento para hacer la determinación de glucosa, ¿cierto? Para que el fabricante me entregue a mí ese reactivo, pues él tuvo que haber hecho un desarrollo, ¿no? Un desarrollo de un calibrador, ya sea porque él lo desarrolló porque en el mundo no había disponibilidad de eso, o porque se lo compró,
hay unos laboratorios que se dedican a producir material de referencia para calibradores, ¿sí? Algunas instituciones de mayor jerarquía. Entonces, la idea es que yo pueda decir mi glucosa, mi resultado viene de un reactivo, ¿cierto? Que se llama glucosa, que me lo entrega mi proveedor y que ese tiene un calibrador, pero mi proveedor, para desarrollar ese procedimiento de glucosa o ese método, tuvo que haber adquirido un calibrador, porque acuérdense que siempre para hacer una medición hay que compararse, hay que calibrar. Entonces adquirió a ese calibrador de un laboratorio de mayor nivel, ¿cierto? O a una institución de mayor nivel. A eso nos referimos con el tema de calibración, de trazabilidad metrológica. Entonces la ISO 17511, pues ellos han definido que existen diferentes eslabones. Miren que aquí dice M6, M5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Y entre más alto sea el material con que se hizo o el calibrador con que se desarrolló ese método, pues miren acá este dibujito que tenemos al lado. La incertidumbre que se le aporta a ese método, pues es menor, ¿cierto? Si utilizamos material o calibradores que estén en lo más alto de la cadena, pues la incertidumbre es chiquita. Y ese es el sentido de la trazabilidad metrológica y que nosotros podamos saber, ¿cierto? Sí, qué tanta calidad tiene mi método. Entonces, no es lo mismo que yo diga, señor proveedor, dígame a qué soy trazable, cuál es la trazabilidad metrológica de del calibrador de la prueba, y dígame la incertidumbre y dígame la concentración. El proveedor te puede decir, diga, no, pues sencillamente, ¿cierto? Yo tengo un calibrador de usuario final que desarrollé yo, porque en el mundo no hay disponibilidad, y es muy cierto, muchas pruebas no tienen trazabilidad metrológica porque no existen. No se ha desarrollado ese material de referencia puro para que los proveedores lo puedan adquirir. Entonces, ¿qué hace el proveedor? Hay una necesidad en el mercado de desarrollar un método y pues ellos lo realizan y ellos desarrollan sus propios calibradores. Si el fabricante me dice, pues que sencillamente él tiene un calibrador de usuario final, pues yo soy trazable a las 5, ¿cierto? Si el fabricante me dice, no, yo no desarrollé ningún calibrador, es un método que yo desarrollé simplemente, hicimos nuestros estudios y demás, pues no somos trazables a nada, diría uno, somos trazables a la cadena número 6, pero hay que tener en cuenta, ¿cierto? La incertidumbre va a ser un poquito más grande. Y si mi fabricante me dice es un calibrador de usuario final, ¿cierto? Desarrollado por él, entonces es 5. Si me dicen, no, miren, yo tengo tengo un calibrador, pero de trabajo. Ustedes tienen uno, pero ese se calibró con un calibrador de trabajo desarrollado por mí. Entonces, pues somos trazables a la cadena número 4. Si él me dice, no, mira, ese método o esa prueba es trazable a un calibrador secundario, ¿sí? Entonces soy trazable a la cadena 3. No se les olvide el dato de la incertidumbre, ¿no? Nos lo tiene que entregar porque después vamos a hacer una cosa. Aquí simplemente estamos caracterizando a qué nivel de la cadena soy trazable. Si me dice un calibrador primario, entonces cadena número 2. Y si me dicen, yo soy trazable un material de referencia primario certificado, ese es el más alto nivel. Entonces soy trazable a la cadena número 1, por ende la incertidumbre va a ser muy chiquitica. En Europa, desde el 2003, creo, ya se ha exigido que los fabricantes deben entregarle a los clientes la trazabilidad metrológica. Ustedes saben que la gran mayoría de nuestros productos son importados. Aquí en Colombia, pues que yo sepa, no desarrollan métodos, todavía no. Entonces, pues esa información existe, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el proveedor, el importador en Colombia, en Panamá, donde estemos? Pues tienen que pedirlo a su casa matriz, que en la casa matriz, que si está en Europa o si está en Estados Unidos, realmente hay una reglamentación donde ellos tienen que establecer, ¿cierto? ¿Cuál es su material de trabajo, ¿cierto? O su calibrador de trabajo. Es uno desarrollado por ellos, fue uno que adquirieron
con un laboratorio ISO 15194 o a una institución del más alto nivel de la cadena de trazabilidad. Entonces ellos tienen la información, lo que pasa es que hay que saberla pedir. Esto también es importante y por qué se está instando a que nosotros aprendamos del tema, porque al final esto se tiene que convertir en un criterio de selección de proveedor. Si no hay material de referencia o si no hay calibradores primarios, secundarios y sea el fabricante que lo tiene que desarrollar, no hay problema. Pero si existe, la idea es que los fabricantes los fabricantes pues los utilicen. ¿Para qué? Para garantizar la comparabilidad de los resultados que al final emiten los laboratorios. Si todos utilizamos, ¿cierto?, materiales que tengan trazabilidad metrológica al mayor alto nivel disponible, y ahí es muy importante, es lo que esté disponible en el momento, pues vamos a garantizar que por ese lado, ¿no? Por ese lado, pues al menos ya hay una incertidumbre pequeña establecida y que nosotros pues hacemos la otra parte del manejo del error analítico que le imprimimos nosotros a los resultados. La ISO 17511 pues es un documento bastante amplio, nos explican caso por caso, pero en términos generales es esto, ¿cierto? En términos generales es tener nosotros la información de nuestro proveedor y ubicarnos a qué somos trazables. Los proveedores le pueden entregar a ustedes algo como esto, miren. Esto es un certificado de calibración. Esto me lo compartió una colega que ya hizo la tarea. Ya hizo la tarea y miren, aquí está. ¿Qué nos dicen? Miren, nos dicen que la trazabilidad del calibrador, mírenlo aquí, sigue cal y dan el lote, es trazable a este material, el NIS CRM 927. Casi siempre vienen así con esas letras y esos códigos, pero adicional, miren, aquí está el otro, ¿cierto? Este es de albúmina y este es de calcio. Miren acá abajito me dice el test, me dice en unidades comunes, esto es importante también, tenemos que comenzar a migrar a unidades internacionales, porque la idea es que si yo doy un resultado aquí y se lo dan en Europa, pues utilicemos las mismas unidades para que también haya comparabilidad de ese resultado. Y miren que acá nos da, ¿cierto?, la concentración del calibrador, ¿sí? Y la incertidumbre, ¿sí? Nos da el valor de la incertidumbre de ese calibrador. Entonces, esta doctora, esta colega de nosotros, ya tiene la tarea hecha. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Cierto? Caracterizar, de acuerdo a lo que dice la 17511, a qué cadena. ¿Sí? Claramente aquí no va a estar en la 6, porque ya el fabricante le está dando una información. Claramente ya no está en la 6. Ahí nos toca a nosotros establecer si ese calibrador es de trabajo, aunque yo creo que no, porque miren, dice el NIS. El NIS es una institución del más alto, de mayor jerarquía que produce material de referencia. Entonces, creería yo que esto es trazable a la cadena número 1. Entonces ya ella ubica a qué cadena es trazable. Ambos son del NIS, mírenlo. Ambos son del NIS y ambos están expresados en unidades internacionales. Por ejemplo, este ejemplo es de cadena número 1. Entonces ya ella tiene esta información. Ahora viene el segundo paso, ¿cierto? Primero la pidió. Segundo se la entregaron. Ya sabe que cadena es trazable porque sabemos que es un material de referencia del NIS. Y ahora necesitamos utilizar esa incertidumbre de ese calibrador para hacer el cálculo total. Este es un ejemplo, antes que nos vayamos al uso. Ustedes pueden documentar su trazabilidad metrológica. Bueno, yo les cuento una cosa. Cuando yo comencé con esto, imagínense lo que yo hacía. Yo cogía y hacía este esquema. Bueno, en ese tiempo eran 5 cadenas. Y hacía este esquema con cada prueba. ¿Se imaginan el trabajo? Me queda muy bonito, sí, pero trabajo bastante amplio. Y entonces yo colocaba el nombre de mi prueba y colocaba el nombre del calibrador y decía, ok, a la cadena 2. O en el caso de la colega, entonces lo colocaba acá a la cadena número 1 porque es del NIS y entonces ya, trazabilidad metodológica de la albúmina al más alto nivel.
Pero yo, como esto uno va aprendiendo y se va copiando lo bueno, a mí me gusta copiar lo bueno de lo que voy conociendo en los diferentes laboratorios. Miren, me gustó esta estrategia, no me la inventé yo, la vi en un laboratorio y me gustó. Ellos hacen una matriz con todas sus pruebas, colocan las, listan todas. Por ejemplo, aquí colocan el ensayo, la magnitud, algunos le colocan las unidades, bueno, se le pueden colocar como la información. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Dibujan cada cadena con color, colorean, perdón, estas columnas. Entonces, las que son trazables a material de referencia primario, las que son trazables a calibrador primario, al secundario, al maestro, al comercial, y los que no son trazables a nadie son solamente a sus muestras de pacientes. Entonces, listan todas las pruebas y entonces, por ejemplo, en el caso este que vimos, lo colocarían acá, la concentración, la incertidumbre, el procedimiento de referencia. Bueno, aquí también le pueden colocar el código del calibrador. Y ya entonces yo diría, ok, la albúmina es a primario, pero no, tengo de pronto la glucosa. La glucosa es un calibrador comercial, entonces lo diligencio por acá y de un golpe de vista ya yo ubico a qué cadenas son trazables mis pruebas y las tengo todas consolidadas, porque ponerse a hacer el esquema, pues queda muy lindo, muy bello, pero es un trabajo. Entonces, lo podemos hacer y documentar de estas dos maneras la trazabilidad metrológica de nuestras mediciones. Otros lo que hacen, que también lo vi, y es que simplemente colocan la tablita esta que les da el fabricante y acá al ladito le colocan una columna que dice cadena de trazabilidad. Entonces colocan la 2, la 3, la 5, la que le corresponda. Entonces les queda más chiquito, ¿no? Pero esta a mí me gustó porque lleva los colorcitos y bueno, se miran ahí como varias cosas. Entonces, de esta manera lo documentamos. Ahora nos vamos para el uso de la incertidumbre, que es un dato importante, ¿cierto? Yo digo dónde estoy, pero después entonces tengo que utilizarlo. Para utilizar el dato de la incertidumbre hay otro documento. Y es la ISO 20914 y miren que esta es una guía práctica para estimar la incertidumbre en los laboratorios clínicos. Hay varios documentos, varias recomendaciones, si ustedes buscan en internet, muchas cosas. Pero yo lo que les recomiendo siempre a la gente, ¿para qué vamos a hacer lo difícil, lo fácil? ¿Cierto? Entonces, este documento es muy sencillo de interpretar, muy fácil, la fórmula, y pues bastante estadística que nos toca a nosotros aplicar. Entonces, ¿qué nos dice esta ISO 20914? Miren, nos dice, y miren que aquí nos relacionan la trazabilidad metrológica y nos dicen, tenga en cuenta la ISO 17511, ¿cierto? Defina la trazabilidad metrológica, ¿sí? ¿A qué cadena es trazable su prueba? Que esta información se lo da el manufacturador de los reactivos de diagnóstico in vitro, ¿cierto? ¿Y de dónde viene esto? De la información de su sistema de medición, de los reactivos y de los calibradores. Entonces, ven que estos dos documentos se unen para resolver todo este tema de la trazabilidad metrológica. Entonces, cuando ya nosotros completamos este pasito, ¿cierto? De saber cuál es el calibrador a que somos trazables, la incertidumbre, lo ubicamos en qué cadenas de acuerdo al direccionamiento de las 17511. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí dice, los laboratorios médicos o laboratorios clínicos, este está en idioma inglés, por eso dice la Medical Laboratory. Entonces, ¿qué nos dice? Mire, usen la incertidumbre del calibrador. Todo esto tiene un sentido. No es para que tengamos cartas de trazabilidad bonitas. Mucha gente los tiene y cuando uno va a ver el uso, todavía no se lo ha dado. Yo espero que después de esta sesión lo hagamos. Entonces, use la incertidumbre del calibrador, ¿cierto? Y calcule la incertidumbre o la imprecisión de su prueba. ¿Y cómo nosotros calculamos la imprecisión de nuestras pruebas? Pues calculamos la desviación estándar de nuestro material de control de calidad interno, ¿cierto? Con esa desviación estándar podemos nosotros utilizarla para hacer el cálculo de la incertidumbre pues total. ¿Qué nos dicen? Usted tiene la incertidumbre del calibrador, pues si lo tenemos disponible, ¿no? Y si no, pues yo justifico.
no hay. Calcule la incertidumbre de usted, la interna del laboratorio, dato que nos da el control de calidad interno. Y luego nos dice, calcule o determine la incertidumbre del sesgo. Y cuando nosotros hablamos de incertidumbre del sesgo, es el sesgo expresado en desviaciones estándar. Normalmente nosotros, yo sé que lo calculamos en porcentaje, pero pues lo podemos también colocar la equivalencia a desviaciones estándar. Lo ideal es que el sesgo esté corregido, porque el sesgo, el responsable de corregir el sesgo casi siempre es el manufacturador, ¿sí? El proveedor del equipo. Entonces nos dice, si usted tiene un sesgo alto, corríjalo primero. ¿Y cómo yo sé si tengo un sesgo alto o bajo? Pues me comparo con mi meta analítica, ¿cierto? Donde yo digo si es clínicamente relevante o no. Siempre hay un sesgo asociado. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un sesgo alto, mayor que el máximo permitido, dice corríjalo. Y con el sesgo chiquito que le queda, que normalmente siempre lo vamos a tener, entonces la guía nos dice, calcule su incertidumbre total, ¿cierto? Y la incertidumbre total, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el dato de la incertidumbre al calibrador que me la dio el proveedor. Le sumo la incertidumbre asociada a la precisión del método, ¿cierto? Y le sumo la incertidumbre asociada al sesgo, que es el sesgo en términos de desviación estándar. Y de esa manera nosotros vamos a tener la incertidumbre de la medición total. Entonces, para eso nos sirve a nosotros determinar la trazabilidad metrológica. Bueno, además de saber de que estoy trabajando con un producto que es trazable, que a tal cadena y demás, pues también es el uso final y es que yo pueda tener en cuenta ese error para hacer el cálculo total de mi incertidumbre. Y lo que corresponde ahí es que yo pueda monitorizar esa cantidad de incertidumbre pues en un periodo o a través del tiempo para que esa incertidumbre pues no se sobrepase un máximo permitido y que esto pues pueda afectar la calidad de mis resultados. Entonces, como ven aquí que el término de incertidumbre y error analítico tienen mucho, son más que amigos que enemigos, porque mírenlo, que acá me los hablan en términos de incertidumbre la guía, pero realmente nosotros sabemos que el error analítico está compuesto por la precisión y el sesgo de la prueba. Entonces, al final, esto es lo que nosotros queremos, poder tomar ese dato e incorporarlo a nuestros cálculos estadísticos para poder hacerle seguimiento a la incertidumbre pues total de nuestra medición. Nosotros los laboratorios clínicos, y de hecho en esta guía está escrito, no hacemos el cálculo de incertidumbre a diario, como lo hacen los de calibración, ¿no? Cada vez que nosotros mandamos a calibrar algo nos dan la incertidumbre. No, todavía nosotros no tenemos la obligatoriedad de reportar la incertidumbre asociada a ese resultado, pero sí tenemos la obligatoriedad de hacerle seguimiento, de controlarlo, de garantizar que no sea tan grande que vaya a afectar los resultados de nuestros pacientes y que cuando a nosotros nos soliciten esa incertidumbre, pues la tengamos disponible. Por eso es que hay que hacer todo este procedimiento, todo este proceso o toda esta gestión para poder saber cuál es la trazabilidad metrológica de nuestras mediciones. Como les mencionaba, cuando uno calcula un estadístico, pues lo ideal es que yo lo compare con algo, ¿cierto? Ya comenzaron a ver, ¿cierto? Comenzaron a ver ya información de incertidumbres máximas permitidas. Esta es la página de la FLM, que es donde están los datos de variabilidad biológica, los actuales. O sea, cuando necesiten buscar límites analíticos de desempeño, búsquenlo acá. Si no hay acá, pues ahí sí nos toca ir al estado del arte. Pero lo primero acá. Y miren que en la página de la FLM, cuando uno busca, por ejemplo, está aquí que hizo un ejemplo con glucosa, miren que aquí ya me dan las especificaciones de desempeño en mínimas, deseables, óptimas, me dicen el coeficiente de variación, el bias, el sesgo, el error analítico y ya me dan el dato
de la incertidumbre máxima permitida. Entonces ya yo podría buscar esta referencia, ¿sí? En la página de Westgard, allá hay unos datos también de unos estudios que se han hecho donde hay incertidumbre máximas permitidas. A la final, este se va a convertir en otro estadístico más con que nosotros podemos monitorizar la calidad de nuestros resultados, solo que aquí, en esta, si lo hacemos como ya lo he explicado, podemos incluir la incertidumbre asociada al calibrador y vamos a tener un control más exacto de esos errores. ¿Listo? Les quería mostrar esta página del JZLM, que también es una base de datos, ¿sí? Donde están los materiales y procedimientos de medición de referencia disponible. Esto no es para nosotros, solo para que ustedes sepan. Los proveedores, esto también vive en una continua actualización. Los proveedores deberían, cada vez que van a desarrollar un método, pues consultar esta base de datos, porque aquí es donde dicen cuáles materiales están disponibles. Continuamente se están desarrollando materiales para que ellos los puedan utilizar y desarrollar sus métodos y de esa manera garantizan la trazabilidad de las mediciones. En Europa, de hecho, entiendo que muchos laboratorios buscan acá y a veces le dicen al fabricante, regáleme la trazabilidad metrológica, se la muestran, es esta, es la mía, la que yo desarrollé, pero mire que en el JZLM ya hay material de referencia disponible para que usted garantice una incertidumbre menor a sus resultados y entonces deberían desarrollar sus métodos. Esto lo que hace es empujar, ¿no? Eso es lo que se quiere, empujar a los fabricantes, porque obviamente pues esto tendrá un costo y demás. Entonces la idea es que la información sea, esté sobre la mesa para todos. Uno entra a esta base de datos y miren que uno busca, por ejemplo, la prueba de glucosa y me dicen, si se acuerdan cómo era el calibrador, al que era trazable, miren, aquí están los códigos. Este es glucosa pura y miren, la produce el NIN, CRM, GMB y aquí están los códigos 162. Entonces, el proveedor es el NIN, que es de China. Este es el certificado del analito, dan la concentración de la incertidumbre. Esta información es gratis, es libre, ustedes pueden ingresar. Me dicen que es trazable al sistema internacional, entonces el proveedor debería decir, ok, si yo quiero hacer una glucosa, ¿cierto? Yo puedo adquirir este material de referencia y podría, pues yo garantizar, pues que mi método, de esta manera garantizo, pues que mi método sea trazable. La idea, pues, es que todos sepamos pues que esta información existe y miren que acá nos dice que es material de referencia certificado y ya habíamos visto que en la primera cadena, que es la de más alto nivel, pues son los que son trazables a material de referencia certificado. Entonces es impulsar a que los proveedores, y entre más nosotros sepamos de esto, vamos a garantizar que mejoren la calidad de nuestros reactivos y que haya reactivos disponibles pues con trazabilidad y que nosotros pues tengamos la información de una manera muchísimo más fácil. ¿Listo? Bueno, mis queridos colegas, a ver, son las 8, ¿cierto? Súper puntual, 60 minutos. Yo espero que la incertidumbre sobre trazabilidad esté muchísimo menor, ¿no? Que la hayamos disminuido, que tengamos una idea, ¿cierto? Una idea más aterrizada, a qué hacen referencia la trazabilidad metrológica, las mediciones, dónde puedo, a quién le pido esa información, cómo la tengo que pedir, luego qué hago con esa información, cómo la puedo documentar, qué documentos me puedo referenciar, la ISO 17511, la ISO 29914 para el cálculo de la incertidumbre. Yo espero que esta sesión haya sido bastante enriquecedora para ustedes y al mismo tiempo, pues ustedes saben que esto va muy rápido, los invitamos a nuestro próximo webinar, es en mayo, estamos haciendo uno cada 2 meses, sí, uno cada 2 meses. El próximo webinar es en mayo, es validación o verificación de métodos analíticos, también un tema que ha mejorado y la gente ya lo ha incorporado, pero bueno, lo vamos a volver a dar para que los que tengan dudas, los que no saben a dónde remitirse, cómo hacerlo, pues ese día en 1 horita también así flash lo vamos a resolver.
Ariadna, mi colega, ella va a dejar el link para que puedan hacer su inscripción a ese webinar que lo vamos a hacer en mayo 8, igual a las 7 de la noche. Esperamos que nos puedan acompañar y luego ya nos quedan 2 webinars del año, porque es que esto va muy rápido, ¿no? Esto va súper rápido. Mi querida Ariadna, también pongamos el link pongamos también el link en unos segunditos para que nos evalúen la sesión, ¿cierto? Y también aprovechamos para hacerles una invitación a nuestro próximo curso. Igual nosotros tratamos, ¿cierto? En estas sesiones de 1 horita, darles un concepto, ¿sí? Pero pues una formación ya organizada, con temáticas ejecutables. Eso sí les digo, los temas que nosotros colocamos en nuestros cursos son cosas que se puedan aplicar en cualquier contexto, en cualquier laboratorio clínico. No tienen relleno, no es información por allá de la estratosfera, no. Es lo que ustedes puedan aplicar, porque eso es lo que necesitamos. La aplicación del conocimiento, porque uno lo que no aplica, pues se lo olvida, ¿cierto? O ya pierde la habilidad. Nuestro próximo curso es Calidad Analítica 2.0. Integra inteligencia artificial en el análisis de datos de control de calidad. Esto es un curso donde obviamente también vamos a hablar de trazabilidad metrológica, ¿no? Por eso seleccioné esta temática porque sé que había bastante necesidad de aclaración, pero hace parte de nuestra formación. Esta formación tiene 8 módulos donde vamos desde lo fundamental, iba a decir básico, pero no es básico. Desde lo fundamental, que es planificación de la calidad, ¿cierto? Aprendemos sobre las características de materiales de control de calidad internos y externos, herramientas estadísticas, límites analíticos, luego cómo establecemos reglas de validación. Les enseñamos cómo hacer gráficos, porque la idea es que si yo no tengo un software, pues yo puedo hacer un gráfico con límites analíticos para hacer una correcta validación de corridas, interpretación de gráficos. A veces el gráfico nos dice qué errores tenemos, pero como no lo sabemos interpretar, pues no podemos tomar decisiones acertadas. Vamos a hablar de incertidumbre de la medición, obviamente de la ISO 29914, pero también vamos a hablar de otros documentos que hay, la GUN, la Eurochain, que también es un direccionamiento. Yo soy compartidaria de lo más fácil, literalmente, y es la ISO 29914, pero igual lo revisamos los documentos, trazabilidad metrológica, y al final les enseñamos cómo podemos nosotros utilizar ChatGPT para que nos ayude a analizar todos estos datos, ¿cierto? Que a veces hacemos todo esto, hacemos los cálculos, tenemos ya los datos, pero decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuál es la interpretación? Nos piden análisis de nuestro control de calidad y a veces nos cuesta un poquito. Pues no nos podemos quedar atrás, mis queridos colegas. Hay que incorporar la inteligencia artificial. Ustedes saben que es una herramienta que se está utilizando en cualquier contexto. Y el laboratorio clínico, que manejamos tanta información, pues no es la excepción. Y es muy sencillo, realmente es muy fácil, no necesitan hacer un curso, ser ingenieros, no, es simplemente saber preguntar. Así como tenemos que saber preguntar para solicitar la trazabilidad metodológica, pues acá también. Sabemos preguntar, entregamos la información de la manera correcta y esa inteligencia artificial nos ayuda a hacer análisis y a tomar decisión, ¿cierto? A saber, bueno, ¿qué puedo hacer de acuerdo a estos resultados para mejorar la calidad, pues, de las mediciones que emitimos en el laboratorio clínico? Esta es la plataforma, realmente utilizamos una plataforma online, es de Hotmart, las personas ingresan acá, ven los videos, hay información de apoyo, ¿cierto? Dura 10 horas, modalidad online, pero tenemos encuentros para aclarar dudas, tenemos grupo de apoyo de WhatsApp para dudas, material que ustedes pueden descargar y tiene una doble certificación. Yo soy muy orgullosa de eso cuando digo doble certificación, porque una persona que trabaje con estándares, pues casi siempre hay un tercero que acredita o certifica tu competencia. Pues nosotros no podíamos estar en diferente posición. Entonces hay una certificación de participación, como que bueno, yo veo los videos, esta se descarga automáticamente, ustedes terminan el curso, la descargan, pero también
al final, si entregan las tareas, si son juiciosos, ¿cierto? Tenemos una certificación avalada por un ente internacional que es el ACID. Nosotros hemos enviado nuestro material y ellos han evaluado que el material pues realmente está respaldado en evidencia científica, en documentos normativos, y les emiten esta certificación. Esta sí la tramitamos nosotros pues con unos días posterior a la revisión de todas las actividades y las enviamos por email. La pueden compartir sus credenciales en LinkedIn. Entonces hay que es importante, hay que mostrar lo que uno sabe, ¿no? Entonces tiene ahí la opción para compartir credenciales, que me parece chévere porque pues eso le da a uno, pues demuestra unas habilidades y unas competencias. ¿Listo? Importante para ustedes, solo para los que están en este webinar, ¿cierto? Como siempre, ustedes saben que ya es la metodología que nosotros hemos venido utilizando, somos transparentes en eso, ¿sí? Los invitamos a una sesión y les ofrecemos una formación. Esta formación tiene un precio de $120 para afiliados con ALAC, que es en Panamá, que es el colegio de tecnólogos médicos que también nos avalan nuestras formaciones, es de $100, pero para los participantes de este webinar tiene un costo de $80. ¿Cómo acceden a ese cupón? En el link donde van a registrar para sus certificados, donde me evalúan, ahí también ustedes seleccionan y dicen que sí están interesados. Posteriormente, yo creo que mañana les estamos enviando el cupón para que ustedes, y el link de compra, para que ustedes puedan hacer la compra a ese valor de $80. El cupón solamente va a estar hasta marzo 17, ¿cierto? Y solamente va a aplicar a quienes se registren, porque son los que están aquí presentes. Tenemos que premiarlos, ¿no? Entonces, esperamos que nos puedan acompañar, que los que no puedan acceder pues a la formación participen de nuestro webinar anterior, y o si no, pues que puedan participar del curso. El curso comienza el 21 de abril para los que estén interesados, ¿vale? Muchísimas gracias por su participación. Estos son nuestros contactos, tanto en Colombia como en Panamá. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Quality Lab. Ahí hay videitos, de material, obviamente académico, que nosotros subimos. Si nos sigan en nuestras redes, @la calidad para Colombia, @la solución para Panamá y Centroamérica.